¿Qué tal? Soy la doctora Abril Celina Gamboa Esteves, la docente de Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social de la licenciatura en Comunicación, modalidad a distancia. Con esta tercera sesión vamos a comenzar la unidad 2 hablando de las teorías y estrategias del paradigma dominante. Por eso nuestro primer tema pues tiene que ver justamente con cuáles son estas teorías de propaganda y persuasión, para qué se utilizaron y qué papel cumplieron los medios masivos de comunicación. Es muy importante decir que el paradigma dominante en la comunicación para el desarrollo tiene algunas premisas clave. Por ejemplo, es fundamento de la teoría de la modernización. En ese sentido, la comunicación significa reconocer la dominación de los países desarrollados sobre los llamados países subdesarrollados y se consideraba a la comunicación como un detonante para llegar al desarrollo. Justamente se pensaba que los problemas de desarrollo se basaban en déficits culturales y de información, y por eso un modelo clave de la comunicación fue el de difusión de innovaciones, del cual hablaremos en otra sesión. También dentro de este paradigma dominante se consideraba que la comunicación para el desarrollo sugería que los medios de comunicación eran los canales e indicadores de la modernización, y por eso podemos detonar a la propaganda como un modelo de comunicación clave. Finalmente, y de manera lastimera, se pensaba que la cultura y la persistencia de valores eran un impedimento para alcanzar el desarrollo, es decir, la cultura propia de cada país. Por eso se usaba la comunicación, o se entendía como un instrumento para resolver este tipo de problemas. Hoy sabemos que no es así. Por ello, en la teoría de la modernización, este impulso e importancia que se le da a la propaganda y a la publicidad es clave. Aquí simplemente te muestro unas fuentes a partir de las cuales consulto esta diferencia entre propaganda y publicidad, pero también semejanzas. Podemos ver que propaganda desde el siglo XVII se considera como una propagación. Claro, en ese momento hablamos de propagación de la fe cristiana, porque habla de difusión de pensamientos, de valores y de ideas. Mientras que la publicidad tiene su origen en la antigua Grecia y significaba la diferencia entre la esfera pública y privada. Es decir, ya para el siglo XV la publicidad hace referencia a aquello que es abierto, accesible, observable. Actualmente, más bien, hace referencia a cómo la manifestación de ideas, conceptos y valores se asocian a productos, servicios, marcas con el fin de promover el consumo. Dentro de las teorías de propaganda y persuasión que se detona en los medios de comunicación y que van a formar parte justamente de la modernización orientada supuestamente al desarrollo, está la teoría de la aguja hipodérmica o la bala mágica. Aquí en esta teoría, de manera muy general, se consideraba como homogénea a la audiencia y se pensaba que ante cualquier estímulo dado en los mensajes de los medios de comunicación, inmediatamente tendríamos una respuesta. Es decir, se consideraba prácticamente como una especie de factor biológico. También está la teoría de la disonancia cognitiva, que se contrapone al modelo anterior, porque aquí se consideran factores psicobiológicos para estudiar cuál es el efecto que tienen los mensajes de los medios de comunicación en las audiencias, y también trataba de definir qué personas evitarían ciertos mensajes, pensando justamente que iban en contra de su manera de pensar y en contra de sus disposiciones de opinión. Otra teoría clave de la propaganda y persuasión fue el flujo de comunicación en dos pasos. Mientras iban avanzando algunos estudios que incorporaban a los factores sociales, se descubrió que había cierta disposición de las personas hacia el intercambio informal de ideas cuando seguían a los llamados líderes de opinión. El líder de opinión tomaba una afirmación y las masas generalmente tenían o teníamos cierta disposición a seguir la misma, por eso se llama flujo de comunicación en dos pasos. Sobre la teoría de la persuasión, esta se explicaba como una transacción comunicativa y se trataba de entender que la fuente construía y transmitía mensajes para influir en las construcciones de significados del receptor, es decir, en la manera en que el cambio se iba a conducir o a producir, era o se determinaba por las fuentes en función de creencias, actitudes y comportamientos que iban a afectar y a convencer, por supuesto, al receptor.
Otro modelo fue el de probabilidad y elaboración. En este caso se explica que los componentes cognitivos como la motivación y la habilidad se van a detonar a través de cambios directos que podemos comprobar en la actitud. Esto es importante justamente porque aquí nos damos cuenta que aunque venimos hablando del papel que cumplen los medios, los factores sociales, este modelo de probabilidad y elaboración apunta más justamente a lo que sucede a nivel cognitivo y obviamente se va a expresar a través de procesos comunicativos. Finalmente, otra de las teorías claves y quizá una de las más conocidas y que aún sigue vigente es la de usos y gratificaciones. Aquí las personas hacen una elección de medios, pero también de contenidos de una manera racional. En ese sentido, la audiencia es consciente de cuáles son sus necesidades personales y sociales y por lo tanto, estas necesidades las van a expresar en función de la elección que haga. Por otro lado, la utilidad personal que le dan a la información que se está consumiendo es justamente un factor determinante para saber cómo piensa la mayoría en función de los mensajes que se proporcionan en los medios de comunicación. Hay otro tipo de teorías relacionadas también justamente con la propaganda y persuasión, pero desde una perspectiva crítica. Por ejemplo, la llamada Escuela de Frankfurt, que más bien reconocía a la sociedad como un elemento clave fundada en una economía de demanda y de consumo y de ahí una perspectiva crítica, porque los postulados de la Escuela de Frankfurt desde aquí se centran en tratar de comprender a la sociedad como una sociedad de masas, desde un punto de vista marxista y también desde el punto de vista freudiano basado en el psicoanálisis. La teoría que propone la Escuela de Frankfurt es una síntesis entre economía y psicología para poder estudiar la relación entre autoridad, que se representaría en los medios de comunicación, y la familia que sigue a esa autoridad. Esto permite ver que hay una ruptura con la teoría tradicional para poder comprender la complejidad de la interacción humana, de la interacción social en las sociedades capitalistas avanzadas. En ese sentido, en la Escuela de Frankfurt, los medios no son medios de comunicación, se les conoce como industrias culturales porque significa entender la influencia que los medios de comunicación tienen en nuestros comportamientos desde un punto de vista crítico. Otra teoría clave dentro de las teorías de propaganda y persuasión es la teoría del cultivo. Esta teoría se va a centrar en estudiar los efectos particularmente que tiene la televisión, específicamente de contenidos violentos. Más que comprender el efecto a corto o mediano plazo, la teoría del cultivo se centra en estudiar un efecto acumulativo, por eso se llama teoría del cultivo, que tiene la televisión en la forma en que las personas a través de los mensajes televisivos comprendemos al mundo. Esta teoría puede tener todavía vigencia si tomamos en cuenta la influencia de todas aquellas pantallas que nos proporcionan contenidos y mensajes audiovisuales. Finalmente, otras teorías actuales sobre propaganda y persuasión son las que ves aquí descritas en la lámina. Una es la teoría de la espiral del silencio, que centra la atención en cómo las personas exteriorizan sus opiniones, considerando que sus opiniones son compatibles con lo que opina la mayoría de la sociedad. Otra es la teoría de la agenda setting, que se centra en la importancia que tienen los medios de comunicación, no para decirnos qué pensar, sino para indicarnos sobre qué pensar. Esa es la premisa clave de esta teoría. También está la teoría del priming, que se refiere al modo de interpretar y recuperar la información pero a nivel cognitivo. En esta teoría se piensa que los medios de comunicación establecen una agenda de temas que son de interés,
pero también van a influir en la capacidad de cómo evaluamos esa información a través de nuestra activación cognitiva, pero también de nuestra activación emocional y sentimientos. Finalmente, encontramos a la teoría del framing, que hace referencia al modo mediante el cual los medios de comunicación construyen explicaciones sobre los distintos acontecimientos y, por tanto, de la realidad.